tiene sentimientos. Diga al que está al lado, Dios tiene sentimientos. Esto parece una falsa doctrina, ¿cierto? Ahora, se lo expreso así porque no es así, pero es para poder medio entender lo que la Biblia dice. No podemos decir que Dios tiene emociones o sentimientos como tal, porque Él es Dios, pero la Biblia sí nos dice que Él tiene algunos aspectos que reflejan lo que nosotros conocemos como emociones. Así que présteme atención porque esto va ligado a nuestra serie Hijos versus Seguidores. Y quiero hablarte de este tema porque esta semana nos pasó algo y quiero compartírselo cerrando esta enseñanza. Y fue inspirado acerca de este episodio que vivimos con mi esposa y quiero enseñarte acerca de esto, que Dios tiene sentimientos. ¿Está conmigo? ¿Cuáles sentimientos manifiesta la Biblia que Dios tiene? O emociones, hablemos de emociones. ¿Qué tipo de emociones manifiesta la Biblia que Dios tiene? Él manifiesta emociones alegres. Escuche esto. Uno de esos versículos donde nos da una referencia que Dios manifiesta alegría, que es una emoción o felicidad o gozo, es Sofonías 3:17. Sofonías 3:17 nos da el claro ejemplo de un Dios que se alegra, que goza e incluso que danza, dice la Biblia. Si podemos traer esto a nuestra vida para entenderlo, esto sería una emoción alegre, sería un sentimiento de felicidad o positivo. Pero mire lo que dice la Biblia, Sofonías 3:17, los de audiovisuales, por favor, atentos ahí y rápidamente, dice así, escuche por favor, dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es poderoso, Salvador, se deleitará en ti con alegría, dice la Biblia. El Dios poderoso se deleita por ti y lo hace con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Wow. Se gozará por ti con cánticos de alegría, dice la Biblia. O sea que el Dios que tú tienes acá en el corazón, el Dios que adoramos en este lugar, manifiesta que nosotros logramos hacerles sentir, hago entre comillas porque esta palabra sé que los teólogos me pueden sacrificar por esto. Nos hacen sentir o lo hacemos sentir a Dios alegre, o lo hacemos sentir también feliz, o le hacemos sentir gozo. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que Él danza cuando te ve. Tú y yo, como hijos de Dios, le producimos a Él alegría. ¿Cuándo, pastor? Cuando obedecemos, cuando ordenamos nuestra vida, cuando empezamos a dejar nuestra vida de vivir antes y queremos vivirla a la forma de Dios. Cuando alguien da un pasito más hacia la cruz, dice que Él se alegra, que Él canta, que Él se regocija, que Él es feliz. Escuche esto, Él es feliz. Esta emoción, por decirlo así, es muy interesante porque quiere decir que nosotros somos tan importantes para Dios como hijos que podemos producir este tipo de sensaciones en Dios, o sentimientos, o emociones de felicidad. Dígale al que está al lado: tú eres tan importante para Dios que no solo Dios mandó a su Hijo a morir por ti, sino que tú lo puedes hacer alegrar y puedes hacerlo danzar. ¿Aló? Impresionante, ¿no le parece? Ahora, también manifiesta emociones negativas, llamémoslo así, o tristes. Dice la Escritura, Efesios 4:30, que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Así como lo podemos hacer sentir feliz como hijos, también dice que los hijos pueden entristecerlo, que es una emoción negativa, que podemos hacerlo sentir no feliz, sino al contrario. Ahora déjeme hablarle de 4 cosas rápidamente, 4 cosas negativas que pasan, que los hijos le producen al Espíritu Santo de Dios cuando no se siente feliz, cuando no está alegre, cuando nosotros como hijos de alguna otra manera nuestra relación con Él no es la más
cercana, ni la más real, ni la más consecuente o consistente. Número uno, dice la Biblia que uno de este tipo de emociones, podemos decirlo así, que pasa, imagen número dos, es que lo resistimos. Que aún teniéndolo, le resistimos a él. Resistirlo es empujarlo, es sacarlo, es decirle: no te metas en mi vida. Y hay hijos que son hijos, pero que quizás no alegran el corazón del padre, sino que lo entristecen al punto que lo resisten. Dice la Biblia, Hechos 7:51, Hechos capítulo 7, versículo 51, escuche lo que dice la Biblia: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre, no es de vez en cuando, es siempre, al Espíritu Santo, como vuestros padres así a vosotros. Habla de una resistencia. El Espíritu Santo te está hablando y usted lo está ignorando. El Espíritu Santo te está exhortando y usted está diciendo: eso no es para mí. El Espíritu Santo te está hablando aquí en el corazón, y usted está resistiéndolo. Como hijos, muchas personas, aunque son hijos, mantienen su relación con Dios resistiendo al Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Cómo se puede sentir alguien que usted resiste? Bueno, Efesios 4:30, se contrista, imagen número 3. Se pone triste. ¿Algún momento usted ha tenido una relación o con su esposa o su esposo cuando las cosas no funcionan y estamos tristes? Cuando uno se siente decepcionado, cuando se siente bajo de nota porque pasó algo, porque sucedió algo, porque se resistió algo. Este sentimiento, la Biblia habla que el Espíritu Santo también lo siente. Tristeza, una tristeza profunda. Dice Efesios 4:30, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero no solo habla de que nosotros lo entristecemos, sino que también llega un punto donde se apaga. Como hijo, teniendo a Dios dentro, al Espíritu Santo dentro, no solo por estarlo resistiendo se pone triste, sino que llega un momento donde se apaga. No se muere, se apaga. Cuando algo se apaga, no está activo. Cuando algo se apaga, no funciona. Aunque esté dentro, está apagado. Imagen número 4. Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis a Dios adentro. No lo inhabilites en tu vida. Y todo empieza en esta secuencia con resistirlo, entristecerlo, y después al punto que se apaga. Queda allí como inhabilitado en tu vida. Aquí es donde la Biblia habla de que vienen a ser de consecuencias entenebrecidas, que dice que se les endurece la conciencia, porque el Espíritu Santo dentro se inhabilitó en tu vida. Ya no lo escuchas, ya no lo sientes, ya no te sientes mal cuando haces las cosas mal. Qué cosa tan linda que como hijos nosotros a veces hacemos las cosas mal, pero está el Espíritu Santo con un amor tremendo diciéndote: así no es, haciéndote sentir mal para arrepentimiento. Dice un texto, cuando haces las cosas mal con tu esposa y sabes que cometiste un error, el Espíritu Santo, cuando está activo adentro, te inquieta, te lleva a pedirle perdón, te lleva a arreglar. Cuando el Espíritu Santo está adentro, lucha con tu orgullo y muchas veces lo vence cuando Dios está alegre en tu vida. Y el orgullo no es un impedimento para que pidas perdón, no es un impedimento para que vuelvas, no es un impedimento para que Dios siga trabajando con tu vida, porque está activo, no está apagado. Así que, aunque son hijos, qué tremendo es tenerlo apagado, inactivo. En otras palabras, es como si no lo tuviésemos, pero lo tenemos, pero está triste, está apagado, está allá adentro.
pero es como si no estuviera. Hijos con el espíritu apagado. Y por último, imagen número 5, una vez de que lo apagas, también le produce algo que para mí fue muy revelador esto. Se enoja. ¿Cómo le parece? ¿Sabía usted eso? El Espíritu de Dios se enoja conmigo. Sí. Siendo hijo, teniéndolo adentro, empiezo a resistirlo, se entristece, se apaga y ahora dice que se enoja. ¿Ha usted dormido con su esposa o su esposo enojados? ¿No? ¿Ha usted tenido que convivir con alguien enojado? Y te hago una pregunta como hijo, ¿será que el Espíritu Santo está dentro enojado? ¡Wow! Isaías 63:10 nos habla de este tipo de emociones. Hago en paréntesis para que no me sacrifiquen por las redes o aquí cualquier religioso o teólogo. Dice la Escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La rebeldía de la gente hizo enojar su Santo Espíritu, dice la Biblia, y se volvió contra ellos. Ahora, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu papá? Se volvió tu enemigo. Cuando lo cogiste en contra de Dios, cuando lo cogiste en contra de la iglesia, cuando Dios dejó de ser tu sanador, tu salvador, tu Dios, y se convirtió en una figura filosófica. ¿En qué momento Dios, el que un día te salvó, te sanó, hoy en día está resistiéndolo y por las redes hablando mal de él y de la iglesia imperfecta, pero al fin y al cabo iglesia? Y la gente un día, ese mismo Dios que hizo cosas extraordinarias con él, después se volvieron contra él. Y yo no puedo entender esto. A lo largo del ministerio y de la historia de los años, la gente se aparta, la gente va, la gente viene. Qué lástima que no pueden ser consecuentes con su relación con Dios. Pero antes, cuando la gente fallaba, cuando la gente hacía lo incorrecto, e incluso uno como pastor se los encontraba, se le escondían, le bajaban la cabeza, les daba pena. Pero eso ya se perdió. Usted ve que la gente sale de la iglesia, vuelve atrás, y en vez de sentir esa pena, por lo menos, ahora van en contra. Ahora el malo es el pastor, el malo es la iglesia. Ahora todo es malo. En vez de reconocer que ellos son los que fallaron, ellos se ponen una armadura y se sienten las víctimas de un Dios malo, de un Dios que los castiga, de un Dios que permite un poco. ¿Cuándo cambió el concepto, el temor, el respeto? Qué tremendo que es que si el Espíritu Santo se enoja, uno se vuelve contrario a él. Salmo 95:10. Dice la Biblia, y este sí que me llama la atención: 40 años estuve disgustado con la nación. 40 años Dios enojado con Israel. Ahora, entienda algo. Yo no sé usted, pero hoy el Día de los Padres, que hago un paréntesis, hoy no celebramos el Día de los Padres en la iglesia, hoy usted lo celebra con su familia. Pero dentro de 8 días, véngase, porque como iglesia vamos a celebrar el Día de los Padres. Amén. Siempre celebramos las fechas después. Entonces, feliz día a todos los papás, pero dentro de 8 días los esperamos porque vamos a celebrarle como iglesia, vamos a tener un detallito, algo bien bonito para poder celebrarle los días a los padres. Amén. Pero uno como padre ama a sus hijos, pero a veces nos hacen enojar, ¿o no? Cuando se portan mal, ¿o no? Y no tiene nada que ver el enojo con el amor. Es más, el amor a veces es el que te produce el enojo, porque lo amas tanto, porque te duele tanto que sea él quien te haga algo,
que te enojas. Pero el enojo no saca el amor. Es que Dios te dejó de amar porque está enojado contigo. No, Dios te ama tanto que por eso se enojó. Y dice que estuvo 40 años disgustado con esta nación. Y que Dios dijo: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 40 años. Aquí me surge una pregunta: ¿cuánto tiempo dentro de lo que estamos en el cristianismo caminando con Dios o tratando de caminar con Dios, será que el Espíritu Santo está enojado, está triste, está resistido, está apagado? ¿O por lo contrario, está feliz, está alegre? Está como le predicaba en el encuentro a los del bautizo, que dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó se abrieron los cielos y que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me hace sentir feliz, en el cual me hace sentir orgulloso, en el cual me hace sentir un papá, me hace sentir importante en su vida, en el cual me toma en cuenta en todo lo que hace. ¿Se puede imaginar esa escena en vez de estar con todo esto negativo? Que el hecho de que usted haga algo por Dios, que usted cambie su vida o deja que Dios le cambie la vida, que usted empiece a hacer lo correcto, sacarle una sonrisa a Dios. Y esta es una exhortación muy bonita para ir terminando. ¿De qué forma vive el Espíritu Santo dentro de ti? Como hijos hemos sido llamados a agradar al Padre. Dentro de 8 días voy a hablarle del Abba, de la paternidad de Dios. Pero al papá hay que enorgullecerlo. Amén. Así como Pablo nos hace sentir orgullosos. Y para cerrar, la pregunta es: ¿cómo vive el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Por qué? Imagen número 6. Hablando con mi esposa esta semana y viendo varios casos de ustedes y de otros casos, sin referirnos a alguien específicamente, entendemos cómo la gente entra en luchas que podemos justificar, señores. Por lo menos la lucha sexual. Alguien que vive toda la vida teniendo relaciones sexuales, fornicando, adulterando, y que se le ha hecho normal y que para ellos es natural. Cuando se encuentran con Jesús, escuchar y decir a Jesús que la fornicación es pecado. Y el hecho de conocer a Dios y de querer agradar a Dios, pero saber que tengo una lucha de tantos años y que ahora Dios me pide que pare, que reprima esa área, que se la entregue, que no vivas más en adulterio, que no vivas más en fornicación, que puedas sacarle una sonrisa a Dios con este tema tan tremendo cuando llevas toda la vida haciéndolo y te encuentras con eso que es tan duro, que es tan difícil, pero el Espíritu Santo se te ha metido adentro y usted tiene unas ganas de obedecer, unas ganas de hacer las cosas bien, pero por el otro lado la carne te está jalando y usted dice: pero es que esto es muy difícil. Y uno escucha gente hablando de filosofía, hablando de psicología, hablando del cuerpo humano, que el cuerpo lo necesita, que todo esto. Y aquí surgió esta enseñanza. Yo entiendo que estas luchas, cuando sacas a Dios en tu vida, son demasiado difíciles. Yo entiendo que podemos razonar que esto es muy duro, que obedecer a Dios es muy duro, que guardarnos para Dios es muy duro, que hacer las cosas a la manera de Dios es casi que imposible. Yo sé que eso se te hace imposible y eso es una verdad en este mundo natural, pero también dice la Biblia que cuando el Espíritu está dentro de ti, Él te ayuda a hacer las cosas. Y yo le puedo decir a la gente: sí, guardarse para Dios es demasiado difícil. Pero si Dios está en ti, pero si el Espíritu Santo está alegre en ti, pero si tú le obedeces, si tú lo buscas, es posible. El problema es que la gente quiere hacer las cosas teniendo a Dios enojado. El problema es que la gente quiere hacer las cosas teniendo a Dios contristado. El problema es que la gente quiere hacer las cosas a su manera.
¿Cuántas veces vas a tener que chocar tus narices y entender que a tu manera no funciona? No funciona. Dejar de tener relaciones sexuales sin el Espíritu Santo no funciona. Es que yo puedo, es que no funciona, señores. Dejar el alcohol cuando llevas 30 años bebiendo y decir yo puedo, yo tengo los pantalones bien puestos. Lo podrás hacer 15 días, lo podrás hacer un mes, lo podrás hacer máximo 2 meses, pero te aseguro que si no tienes a Dios vas a volver a caer, vas a volver a fallar, vas a volver a hacer lo mismo de antes. Pero si tienes al Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que Él te consuela, la Biblia dice que Él te fortalece, la Biblia dice que Él está contigo, la Biblia dice que Él empieza a cambiar tu naturaleza humana por una sobrenatural, por una del cielo, por una distinta. Y yo sé que te estoy hablando quizás palabras que si no conoces a Dios demasiado extrañas. Seguramente me estás escuchando en otro idioma, no entiendes lo que te digo, pero cuando Dios está dentro hay unas ganas de hacer las cosas bien, y con Él se puede mientras no esté triste y está apagado. Hay hijos que se vuelven nietos, y ahí está el punto. Escucha esta frase: Dios quiere que escribas una historia propia con Él y no vivas de historias prestadas. Lucas, un escritor maravilloso de la iglesia, de la Biblia, no vivió todo lo que escribió. Lucas escribió lo que escuchó de Pablo. Lucas escribió de las recopilaciones que tuvo de escuchar a los otros discípulos y otras personas que estuvieron con Jesús, mas Lucas no estuvo con Jesús. Lucas escribía algo que él no había vivido. Pero Juan, el discípulo amado, dice la escritura en Apocalipsis 1:9 en adelante, que él escribió lo que vio, que él escribió lo que vivió, que él escribió lo que sintió, que él escribió lo que percibió, que toda su historia no fue prestada. Él estaba escribiendo su propia historia de lo que había vivido, de lo que había sentido, de lo que había pasado. Lucas, sin quitarle mérito a Lucas, porque Lucas es tremendo, Lucas escribió algo que no vivió. Y esto me habla de gente que quiere vivir la espiritualidad de otros, que quiere vivir la historia de otros, que quiere decir: mire cómo Dios usa al pastor Fraider, mire cómo Dios usa al líder tal, mire cómo Dios hace con ellos. Y quieres vivir de la historia de los otros. ¿Por qué? Porque ellos oran por ti, porque ellos tienen una relación por ti. Pero Dios te dice: quiero que escribas tu propia historia conmigo, porque yo soy quien te ayudo. Tú no eres mi nieto, tú tienes acceso directo. Y así como Juan escribió una historia propia, el Espíritu Santo te está llamando como hijo a escribir tu propia historia. Vamos, levánteme las manos porque estoy terminando. Hay historias que tienes que escribir con Dios. Hay revelaciones que son para ti. Hay una palabra en la Biblia que te está esperando en la noche o en la madrugada. Hay una adoración genuina que tienes que hacer en tu cuarto con Dios. Hay una experiencia que no es la del pastor, que no es la del líder, que es la tuya. El Espíritu Santo quiere escribir una historia contigo, y que no vivas de historias prestadas, que no vivas de lo que el pastor dijo, que no vivas de lo que pasó hace 8 días, que no vivas de lo que la gente dijo, que no vivas con un espíritu adentro triste, sino que lo mantengas vivo, porque Él es vida y Él quiere tener una historia contigo. Cuando escribes tu propia historia, sí se puede. Vamos, diga conmigo: cuando escribo mi propia historia, todo se puede. Así que si su imagen se está diciendo que guardarse para Dios es difícil, tienes que escribir tu propia historia. Yo le decía a mi esposa: amor, ¿y cómo nosotros sí pudimos? Como un niño de 14 años se enamoró de Dios y dejó su novia por no querer fornicar.
y dejó tantas cosas por querer seguir a Dios. Y la respuesta era: es que la gente ya hoy en día no es como era las generaciones de antes, que se amaban, que se apasionaban, que estaban dispuestos a renunciar a cosas. Y yo digo: no, eso no es verdad. No es que la generación de antes era más especial o amaba más a Dios. No, yo no puedo creer eso, porque si no estaríamos predicando en un tiempo incorrecto. Yo creo que Dios es el mismo de ayer y de siempre. El mismo Dios que te convenció atrás para que te guardaras para Dios es el mismo que te puede convencer hoy para que renuncies, para que vivas en santidad, para que ames a Dios, para que lo mantengas activo, para que lo mantengas feliz. Lo que pasa es que la gente no quiere tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. La gente quiere dejarse convencer de las palabras del pastor, pero no quiere ir al lugar santísimo a dejarse convencer y escuchar a Dios. La gente se conforma con adorar a Dios aquí media horita, 1 o 2 veces a la semana, o una vez, porque aquí muchos no vienen los jueves. Reciba la pedrada en el nombre de Jesús. La gente no coge la palabra de Dios y la lee en su casa y se alimenta. No me diga que Dios le habló solo a través del pastor, eso es una bendición. Pero dígame que usted cogió la Biblia esta mañana, dígame que usted cogió la Biblia este fin de semana, dígame que usted fue a la Biblia y algo escuchó de Dios, algo le pasó acá adentro. No eres un nieto, eres un hijo. Levanta sus manos y diga conmigo: soy un hijo y necesito escribir mi propia historia. Póngase de pie, por favor. Y quiero hacer un llamado, regáleme 10 minutos. Quiero llamar a hijos al altar a decir: voy a escribir mi propia historia con el Señor. No voy a vivir de relaciones externas, no voy a vivir de la espiritualidad de otros. Voy a escribir mi propia historia con el Espíritu Santo de Dios. La unción es para todos, la palabra es para todos. Esto es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te habló, regálame 10 minutos y ven a hacer un compromiso de escribir tu propia historia con el Espíritu Santo de Dios. Dile al Señor que tú quieres ser un hijo que lo agrade. Espíritu Santo, venga al frente y dígale: Señor, hay una historia que necesito escribir contigo. Hay experiencias que son para ti como hijo. Hay cosas que Dios quiere decirte a solas. Mientras no estés lleno del Espíritu Santo, mientras no haya ese fuego, ese deseo, todo lo que el mundo te presenta es demasiado difícil dejarlo. Es muy difícil dejar la fornicación. Sí, porque no estás escribiendo tu propia historia. Pastor, es que no he podido con esto, esta atadura me tiene. Te falta tener una relación personal con Dios. Quiero decirte que sí se puede, iglesia. Quiero decirte que con Dios todo lo puedes. Y si hay hoy deseos de agradar a Dios, si hay hoy deseos de cerrar ciclos en tu vida, tú solo no puedes, necesitas una relación con Dios, pero no una relación tóxica, donde Él se mantiene triste, donde Él se mantiene apagado, donde Él se mantiene contristado. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos. Algo está cayendo. Dame 10 minutos y nos vamos. Levanta tus manos, saca a los que vinieron al frente. Renueva tu relación con Dios. Arregla con el Espíritu Santo si está triste.
Arregla con el Espíritu Santo si está enojado. Si hay algo en tu vida que lo tiene triste, enojado, arregla con Él. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor con el Espíritu de Dios. Vamos, Espíritu Santo de Dios. Vamos, levante sus manos.